Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. İbrahim Çelikkol y Mire Mutlu, quienes una vez fueron mostrados como la pareja modelo de Turquía, dieron la impresión de mantener una relación civil después del divorcio. Pero los hechos pueden ser bastante diferentes de los reflejos rosados empolvados del mundo sensacionalista. Porque según lo que se dijo en el backstage, Mire Mutlu tomó la repentina decisión de mudarse, escondido de todos, y se sugirió que esta decisión conmocionó a todos, especialmente a İbrahim Çelikkol. Si las acusaciones son ciertas, Mire Mutlu ha comenzado a prepararse para mudarse de Estambul con su hijo Ali. Aunque por ahora se mantiene en secreto dónde estará la nueva dirección, se encuentra entre quienes han denunciado que quiere una vida más simple en la costa del Egeo. Pero esta no es la parte del incidente que crea un efecto bomba. Porque esta decisión no fue compartida con Çelikkol ni parece ser una decisión conjunta de los padres. Es por eso que la siguiente pregunta resuena en los lobbies de las revistas. Se está dictando una orden de que İbrahim Çelikkol tenga dificultades para ver a su hijo. Se afirma que İbrahim Çelikkol fue informado de esta decisión de reubicación a través de la prensa y, en primer lugar, se contentó con decir simplemente estoy sorprendido a su entorno. A sus amigos cercanos se les dice que habla mucho más claramente. No aceptaré ningún paso que me excluya de la paternidad. Mi lugar en la vida de mi hijo no está a merced de nadie. Después de estas palabras, se dice que el famoso actor se está preparando para hacer uso de sus derechos legales y acudirá a los tribunales, especialmente si ocurre una situación contraria al protocolo de custodia. Aunque aún no ha habido una declaración oficial del frente de Mire Mutlu, las afirmaciones y comentarios están creciendo como una avalancha. Mientras que algunos círculos explican este movimiento con el deseo de Mire de brindarle a su hijo un ambiente más pacífico, algunos asocian este paso con la preparación de İbrahim Çelikkol para abrir una nueva página en su vida. Porque en los últimos días, los rumores de que İbrahim se está preparando para casarse con su amante Natalie Yarkan y Mire Mutlu se siente incómodo con esta unión a menudo encuentran un lugar en la agenda. ¿Es la decisión de mudarse una coincidencia, o es el comienzo de una nueva era? Este desarrollo también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los seguidores estaban casi divididos en dos. Un corte, Mire solo piensa en la paz de su hijo. El caos de Estambul no es adecuado para un niño. La otra sección, es inaceptable que un padre como İbrahim se mantenga alejado de su hijo. Esto es claramente un intento de crear una distancia emocional. Algunos usuarios, por otro lado, hicieron comentarios mucho más duros. Una cosa es divorciarse, otra es borrar al padre del niño de tu vida. Por favor, haga la distinción. Según los grupos de presión, esta reubicación puede ser solo la punta del iceberg. También se habla de que Mire Mutlu cambiará de ciudad por una nueva carrera o proyecto en las redes sociales en los próximos días. ¿Qué tipo de paso vendrá del frente de Çelikkol? Es una cuestión de curiosidad para todos. Aunque İbrahim Çelikkol ha sido conocido anteriormente por su silencio sobre su vida privada, se habla de que podría entrar en escena e intervenir en la situación cuando se trata de su hijo. La decisión de mudarse puede alterar no solo el orden familiar, sino también la vida educativa del pequeño Ali. El círculo íntimo de İbrahim Çelikkol enfatiza que la educación regular de Ali es el tema más importante en el que se centró el famoso jugador cuando se llegó al acuerdo de custodia. Se dice que Çelikkol ya está investigando programas de educación internacional para su hijo, e incluso planea inscribirse en una de las prestigiosas escuelas de Estambul. İbrahim es conocido como un padre disciplinado que vive con cada paso planeado para el futuro de su hijo Ali. Sus amigos cercanos describen su minuciosidad al respecto con las siguientes palabras. A İbrahim le gusta crecer como un niño, pero cuando se trata de educación, es una disciplina alemana completa. La educación de Ali es su máxima prioridad. En este punto, la repentina decisión de mudarse de Mire Mutlu conlleva el riesgo de alterar los planes educativos de Ali. Aunque una vida en la naturaleza en el Egeo puede sonar pacífica, alejarse de las oportunidades que ofrece Estambul en términos de educación es un escenario que Çelikkol no quiere en absoluto.
Pedagogos y expertos en educación también hacen notables advertencias sobre el tema. Los niños entre 3 y 5 años son el grupo de edad que más reacciona a los cambios en la rutina. Los cambios repentinos en la ciudad, un cambio completo en el círculo de amigos y una interrupción del orden escolar pueden sacudir el sentido de confianza del niño. En este punto, la oposición de Ibrahim Çelikkol a la medida al decir que la psicología de Ali es primordial se considera una postura muy lógica. En resumen, no es solo una casa para el pequeño Ali, sino que quizás todo el orden de la vida esté cambiando. Este movimiento parece haber tocado el punto más importante al que Çelikkol es sensible, a saber, el futuro de su hijo. ¿Cómo dará Ibrahim un paso y si este movimiento realmente se llevará a cabo seguirá siendo el tema de la agenda más comentado en el mundo de las revistas en los próximos días? Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.